Bueno, buenos días. Estamos en esta ocasión conversando con la psicóloga María Cristina Calle, de origen santafesino en la República Argentina, pero desde hace ya unos cuantos años radicada en Italia, en Milán, ¿no? Radicada, digamos, personal y profesionalmente. La idea es poder compartir, bueno, algunas de las cuestiones que tienen que ver con el lugar que los saberes no jurídicos, y en particular en este caso la psicología, ocupan en los tribunales de menores, pero particularmente en lo que es la experiencia italiana. María Cristina es, bueno, psicóloga, ¿no? Como profesión de base, pero después con un amplísimo, larga y rica trayectoria como psicoterapeuta, pero también, que es lo que nos interesa en este caso, en el trabajo con justicia. Tiene varias producciones, entre ellas, bueno, me parece que caben destacar dos libros sumamente interesantes. Pues María Cristina lo puedes comentar después. Los títulos son Escuchar a niños, Leo y padres en los espacios de justicia, uno de los libros, y Psicología y Justicia en los Tribunales de Menores de Milán. Así que bueno, María Cristina, agradecidos porque nos deje esta posibilidad de poder conversar y difundir cómo es esto de la construcción de este espacio en los tribunales de menores, le decimos todavía en Santa Fe, o de justicia juvenil en otros lugares. Pero bueno, te damos la palabra si quieres conversar un poco. Bueno, muchas gracias, gracias por esta invitación. Me da mucho placer hablar de este tema, que ha sido una cosa que he cultivado en los últimos 30 años, principalmente en mi profesión. Eh, Respecto a la denominación de los tribunales, en Italia se llaman tribunales para menores. Ajá, Y eso ya marca una diferencia. Es una historia muy interesante la italiana porque va más allá de las intenciones originales del legislador. El Tribunal de Menores se establece con una ley durante el régimen fascista, la ley 1404 en el 1934. ajá, Y en ese momento, porque hay mucha influencia de las corrientes, sobre todo pedagógicas, María Montessori, entre otras, en Italia, que participa a las discusiones sobre cómo tratar, sobre todo la parte penal, los niños discoli e vagabondi se llamaban, porque ajá, a fin de 900 en Europa hay una gran presencia de chicos que sin padres, sin control, que el Estado tiene que de algún modo, el Estado fascista tiene que tratar de controlar, ¿no? Entonces establece esta ley mucho más tarde de tantos otros países. En Estados Unidos, los tribunales para menores se establecieron en 1899, ¿no? Después en Europa siguen, bueno, Italia es uno de los últimos, pero lo hace con un modo muy particular porque al lado del juez de carrera pone una figura que desde ese momento va a ser muy particular en todo el sistema, que se llama juez honorario. En esa ajá, época eran hombres y en general de profesiones pedagógicas. Eran, por ejemplo, eh, directores de escuela en jubilados, personas que habían tenido su recorrido en la pedagogía. Y la intención del legislador en ese momento es de atenuar la severidad del juicio del juez de frente a los menores. Ya entonces se establece el límite de edad imputable entre 14 y 18 años, que se ha mantenido, lo hemos siempre defendido hasta hoy. Es uno de los más altos en el mundo. Si pensamos que Estados Unidos son 7 años, la Inglaterra hace poco que lo subió a 10, o sea, Sudáfrica son 7 años, o sea, 14 años es una edad para el contexto occidental bastante alta. Eh, entonces se instituye un tribunal especializado para los niños, para los adolescentes, con esta figura que en esa época era solo un hombre. Y las ciencias en las cuales la justicia pedía integrar el juicio eran la pedagogía, la biología,
la antropología criminal, porque todavía había una gran influencia del Lombroso. En los años, estas especializaciones van cambiando. Hay una reforma en el 1956 donde se introduce la psicología entre las materias especialísticas que pueden hacer parte de de participar a la justicia de menores. La cosa particular de este rol es que está introducido a la par con el juez de carrera. En el Tribunal de Menores son 4 jueces en la Cámara de Consejo, 2 jueces, 2 jueces de carrera y 2 jueces honorarios, que tienen que ser siempre un hombre y una mujer, porque en el 56, al lado de esta figura masculina que representaba el saber pedagógico, se coloca una figura femenina, porque el tribunal tiene que dar una visión completa del punto de vista materno y paterno para poder entender lo que es el proceso. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, tenemos una ventana del iPhone, no sé si era el tuyo. Sí, el mío, sí. Vamos a silenciarlo a este. Ahí. Sí. ¿Seguimos, María Cristina? Sí, Ahí sí. estamos. Sí. Desde entonces, desde el 1956, aunque todavía en la magistratura no hubieran entrado a participar las mujeres en Italia, en la justicia común, se introduce esta figura de un juez honorario mujer al lado de un juez honorario hombre, que tienen que integrar la Cámara de Consejo con paridad total de decisión. La diferencia de todos los otros sistemas en los cuales las ciencias que dialogan con la justicia son asesores, son consultores, dan su punto de vista, en el sistema italiano integran completamente a la par el momento de la decisión, aparte de todas otras funciones, por ejemplo, instructorias, ¿no? Durante el proceso de recogimiento de datos. Y esto ha sido muy apreciado porque ha dado lugar a una cultura de la justicia de menores que los jueces reconocen profundamente. Dicen siempre que le hemos contagiado. Ha sido una contaminación de saberes. Ha crecido una cultura. Ellos mismos se han apropiado de las varias aportes de las varias ciencias y nosotros nos hemos apropiado de la posibilidad de un encuadre jurídico en nuestras reflexiones, ¿no? Hay que decir también que el Tribunal de Menores nace en el 1934, integrado como penal, que era la cosa más importante, porque en ese momento había que controlar a estos niños que andaban sueltos y no se podían integrar en la sociedad, y penal, civil y administrativo, los 3 ámbitos de aplicación de la ley se complementan, siempre integrados. En el 1977 hay una ley que delega a los servicios del territorio, los servicios sociales, la ejecución de los decretos del tribunal. Son decretos. Le da una serie de mandatos, de tareas que tienen que desarrollar con una integración total también del tribunal con el territorio. El tribunal tiene una jurisdicción de corte de apelación, o sea que corresponde más o menos a la región en Italia, pues sería una provincia en la Argentina. En el 1988, que era fue una época de grandes reformas en Italia, con la ley Basaglia que cierra los manicomios, las leyes del divorcio, del aborto, o sea, en un momento social
muy feliz en que se recogen todas las grandes pensamientos de las ciencias humanas que están circulando. Se establece una ley en 1988 sobre el proceso penal de menores, siguiendo las líneas de Beijing, del 1985 de las Naciones Unidas, que es un instrumento, resulta un instrumento extraordinario. En ese momento había en las cárceles de menores 4.000 chicos detenidos. En este momento hay 350. O sea, desde el 88 hasta ahora, la aplicación de la ley, tanto que introduce medidas que no existían en el ordenamiento italiano, como la probation, que no existía sino en los países anglosajones, la irrelevancia del hecho, no sé cómo se dice en castellano, los hechos menores que vienen despenalizados, y ahora no me viene en mente, hay otra cosa, que han sido después utilizados en el ordenamiento de los adultos, porque los efectos han sido muy positivos para la Muy administración de la interesante, sí. justicia. Ajá, ajá. Ahora hay una posibilidad de probation para los adultos que antes no existía, en las medidas alternativas también, con diferencias, por supuesto, y la irrelevancia del hecho también se ha introducido para los adultos, también para disminuir el peso de la administración penal de la justicia. Esto por la cuestión penal. El Consejo de Europa, en el 2016, con la resolución 800, prácticamente retoma, muchos años después, retoma el sistema italiano como modelo para aplicarlo a todos los otros países europeos. Okay. Todo esto es una linda historia, que pero ahora encuentra en este momento, en este año en particular, sus límites. Si quieren, los agregamos después. Bien. Es la verdad que es sumamente interesante y de todo esto especialmente porque tenemos por ahí la idea de que en realidad la justicia de menores toma, no tenemos la idea, la verdad que yo creo que es así, especialmente en Latinoamérica y en Argentina, como que toma elementos de la justicia de mayores. Y acá, si bien no es que no haya sucedido, lo que vos nos contás es que hay un impacto de la administración de los tribunales de menores sobre la de mayores. Sí, ¿Eh? sí. Como que invierte. Ahora, la Convención de los Derechos del Niño, vos decís que hay estas, citás una serie de transformaciones. ¿La Convención tiene un impacto en estos debates, en estas discusiones, en estas Sí, reformas? Ajá. sí, sí, sí. La Convención de Derechos del Niño de 1989 eh, ha influido, los acuerdos de las Naciones Unidas son los de Pekín del 1985 para el sistema penal, pero ampliados como derechos de los niños con la Convención del 1989 que la Italia ratificó. ¿No? Ajá, Los ajá. Estados Unidos no, se llama Convención de Nueva York, pero los Estados Unidos no la han firmado. Ah, sí, sí, sí. Después hay varias convenciones europeas que siguen y sobre todo acá se regulan las leyes nacionales con, como decía antes, con las disposiciones de la Comisión Europea, que da líneas guías, no vincula, como la Convención de Nueva York no vincula a los países, pero Ajá. les da un marco dentro del cual hacer sus propias leyes, ¿no? Ujú, Porque cada país ujú, tiene, por supuesto, ujú. su libertad en Ujú. legislar, ¿no? Sí. En estas materias. Bien, ahora, como vos lo relatás muy bien y lo sintetizás, me queda la idea de que la mirada interdisciplinaria, que hoy le llamaríamos mirada interdisciplinaria, cuestión interdisciplinaria, ya viene desde el origen, ¿no es Sí, cierto? En sí, el sí. caso de, y la verdad que es llamativo cuando vos relatás el- el contexto a principios de 1900, en los orígenes de los tribunales de menores italianos, los puntos de coincidencia con lo que acá nosotros en el debate académico lo conocemos como patronato del Estado, ¿no?
en Argentina tenemos en el 1919, y un contexto bastante, con muchos puntos de- de coincidencia. Esa interdisciplina, eh, que hoy le decimos de esta manera, pero hay como puntos de contacto con esa manera de verlo a principios del siglo. ¿Se va transformando también a finales del siglo pasado con estos cambios? ¿Qué es lo que se va modificando? Y especialmente en esto que vos marcabas, el peso que tiene ese juez o jueza honoraria al lado del juez de carrera, que debe ser juez abogado, ¿no? Pregunto, juez No, en abogada, el ¿no? sistema italiano los jueces hacen un concurso Ajá. del Estado y entran por concurso, no necesariamente son abogados, no. Ah, Eh, Juez honorario puede ser también abogado, pero tiene que suspender su profesión en el interín, que es un concurso, el de juez honorario, que se hace cada 3 años ajá. eh, por el Consejo Superior de la Magistratura, y cada 3 años renueva y elige estas figuras y las nombra como magistrados a todos los efectos. En la Corte de Apelación, yo hice mitad de mi tiempo en Tribunal de Menores, mitad en la Corte de Apelación. En la Corte de Apelación son 5 sujetos en la Cámara de Concilio, 3 jueces y 2 honorarios, siempre un hombre y una mujer. Siempre, hasta ahora se ha mantenido eso. Siendo estructural al sistema, la interdisciplina era de hecho una necesidad, Claro. digo porque ahora está cambiando, de hecho una necesidad. Y en la ley del 88, el artículo 9, como el artículo 7 de la recomendación del Consejo de Europa del 2016, el centro de toda el juicio penal para menores está en la evaluación de la personalidad del menor. Es el eje alrededor del cual se va a construir toda la respuesta penal al hecho delictivo. O sea que la psicología está en el centro de este pensamiento, estructuralmente, o sea, no es un asesor, un consultor, Ajá, una espalda del juez, sino que es un juez a la ajá, par, no hay diferencia. ajá. Y el juez de carrera, sin apelar a la normativa, pero los requisitos, más o menos los adelantabas vos, pero que el juez de carrera de menores, ¿no? El juez de carrera, los jueces hacen todos un único concurso nacional, Ajá, un concurso único para ser nombrados jueces, que es muy difícil. Es un concurso nacional. Y ajá, después vienen adjudicados a los varios lugares. En general, el que va a ser menores, sea en procura, sea como juez, lo elige por una afinidad personal y se forma en los años. La especialización del juez es una de las cosas más importantes ajá, de ajá, todos, de todos. Y hay mucho, mucho trabajo. Hay una asociación nacional que reúne todos y se hacen congresos todos los años y seminarios y encuentros. Y hay una revista que se llama Minori Justicia, donde todo esto viene todo lo que se va elaborando viene depositado y que ha hecho en serio una cultura de la parte de menores. Cuando vamos a los congresos internacionales, Italia tiene un lugar extraordinario en todo esto porque los resultados se han visto, sea por excelente. la integración de civil, penal y administrativo, porque el niño que está en dificultad en su familia, a un cierto punto comete un delito y hay una continuidad, ¿no? Y si no entra en el sistema penal, hay medidas administrativas que lo pueden sostener y podemos llegar a los 21 años, o sea que se sigue todo el proceso de crecimiento del niño. Bien, bien, bien. María Cristina, lo último porque nos vamos a exceder, ya estamos excediéndonos en tiempo, pero vos decías, hay como la interdisciplina como rasgo estructural y mencionabas recién, está cambiando. ¿A qué te Sí, referías? ¿Con ha qué tiene que ver eso? Ajá, sido varada una ley de reforma de todo
la justicia civil en Italia, de la ministra Cartabia, que era la ministra precedente. Y eso ha tocado el sistema de menores en la parte civil y nos viene a sacar justo esto que decía antes, porque yo he hablado más del penal porque es el sistema que funciona mejor. El civil es más complicado porque hay 3 tribunales que se ocupan de los chicos en dificultades. La sesión ordinaria de divorcio y separaciones, el juez tutelar y el juez de menores. O sea que a veces se sobreponían estos 3 sistemas. La reforma, que es solo para el civil, porque le queda al Tribunal de Menores, como he dicho antes, el penal y las adopciones. La parte civil de protección del maltrato del menor pasa toda a los tribunales ordinarios con un juez monocrático, donde viene a faltar exactamente lo que yo decía que se ha construido en 100 años. Se ha construido no obstante las intenciones originarias del legislador, que eran represivas realmente, Sí. porque era un régimen fascista. Se podría decir, utilizando una expresión de Guntz, que es un heterogénesis de los fines, ¿no? O sea, más allá de donde se partió, los hechos han desarrollado un sistema que realmente ha funcionado. Estamos todos los operados muy preocupados porque con esta separación del civil por un lado y el penal y la adopción por otro, cambia justamente la participación de todos los saberes no jurídicos en la justicia. Que realmente puede ser una transformación negativa, ¿no? A futuro. Sí, sí, todos pensamos, sí, Sí. sí. Bueno, María Cristina, estamos ya, como decíamos recién, excedidos en tiempo, así que vamos terminando sin perjuicio de que en otra ocasión podamos tomar, porque la verdad que podríamos seguir por largo rato preguntándote sobre esta experiencia, sí, que compartimos la visión que tenemos de Argentina, e inclusive una visión que no es desde ahora, es desde hace varias décadas, creo yo, es de prestar la atención a cómo ha funcionado y funciona el sistema italiano, ¿no? Y ponerlo, cotejarlo con lo que nos está pasando en Latinoamérica, en Argentina en particular, y que por ahí empieza a tener como unos puntos de contacto con estos últimos dos que vos comentabas. Así que agradecidos, vamos terminando por ahora. Bueno, seguimos en contacto. Gracias, María Cristina. En otra ocasión, gracias. Un abrazo. Gracias, gracias.